Marcela. Se dice Marcela común, sos Marcela con X. Se dice Marcela común con E, se pronuncia igual. Sí, en realidad es más por al verlo escrito, la X, lo que me Ok. interesa. Pero tu mamá te puso Marcela con X. No, es un nombre artístico. Ok, ahí vamos, ahí te pregunto. Primero, decirte muchas gracias por venir. Sé que sos profesora, disculpa, profesora no, directora y también actriz de teatro. Así que vamos a caminar por ahí la conversación primero y después habrá otras cosas que se vayan revelando. Eh, Nos metemos de vuelta. ¿Qué fue el que hizo que pusieras una X en tu nombre? El marxismo. Ah, ok. Marx Ela. Ok, listo, listo, no se dio más. Buenísimo, buenísimo. Bien, nos metemos en el teatro y después nos metemos en el marxismo. Bien ahí. Me dijiste, empezaste en el mundo del teatro hace 18 años, a tus 25, me dijiste. A mis 27. A tus 27. ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que eso era algo que querías hacer? ¿Cuál fue tu primer contacto? ¿Y qué fue lo que hizo que decidieras ir por ahí? Yo había querido hacer teatro siempre, había hecho algún taller de niña y de adolescente, pero bueno, venía de una familia que no había encontrado mucho apoyo, como, dale, querés hacer teatro, dale, anda. Y empecé en la adolescencia más a dedicarme a la poesía y a escribir. Eso me llevó a que cuando llego a vivir a Barcelona, que vivía allí unos años, se me presenta la oportunidad de escribir un libro de poesías que era a lo que yo me estaba dedicando en ese momento, escribir poesía y cuento. Y es todo un libro de poesía sobre el cuerpo y sobre partes del cuerpo. Todo. Para la presentación de ese libro me junto con una directora de teatro que hace una presentación bonita, con una bailarina y toda. Hay también una cosa con la desnudez, justo como era el cuerpo. Y cuando termina ese proceso de la presentación del libro, más también sumado yo había empezado a hacer recitales de poesía, creaba espectáculos de poesía con músicos y tipo performance. Y de pronto en eso empecé a darme cuenta de que todo eso tenía que desembocar en el teatro. Y encontré en unos clasificados que había en esa época en Barcelona, una página que se llamaba Locuo, que cualquiera que haya vivido en Barcelona en esos años, entre los 2000, sí, en los primeros años de los 2000, seguramente consiguió casa, de trabajo. Bueno, yo en esos clasificados conseguí un gran maestro que se llama Lorenzo Mijares, y él me abrió las puertas de una corriente cultural mexicana teatral que se llama hemoficción, y a la que yo entré de lleno, total. Me dediqué después 15 años enteros a la hemoficción junto a Lorenzo. Era una corriente cultural creada por Juan Trigos, que es un dramaturgo mexicano, y bueno, era un teatro bien tragicómico, bien exagerado, temas dramáticos, pero cagándonos de la risa, vestuario, maquillaje, todo era un montón y eran unas obras con muchísimo texto, 3, 4 horas de obra, o sea, era una cosa hermosa. Fueron años fabulosos porque además yo estaba digamos, consiguiendo hacer algo que había estado latente en mi vida siempre, que era hacer teatro. Y lo estaba consiguiendo ahí nomás, por la manera en que Lorenzo planteaba el trabajo. A las 4 semanas de conocerlo y empezar a ensayar, yo ya estaba actuando arriba del escenario, cagándola. No, pero fue así como fantástico, fueron unos años fabulosos. Después nos vinimos a Argentina, porque en esa época todavía estábamos en Barcelona. Antes de seguir, ¿qué es hemoficción? ¿A qué hace referencia? Hemoficción es ficción de la sangre, hemo con H es. Y hace muchos años que no respondo esta pregunta y durante años la respondí a diario. Es una corriente cultural que
entiende que en este vínculo sanguíneo que hay en esta sociedad, viste que como que el vínculo sanguíneo es mucho más importante que otros vínculos. Hoy, 31 de la noche, muchos se van a juntar con los que comparten genética, digamos. Y eso, la filosofía de la hemoficción, digamos, planteaba que eso había torcido mucho las relaciones, porque no siempre los padres quieren a sus hijos, o no siempre los hijos quieren a sus padres, o entre hermanos, pero la obligación de que el lazo sanguíneo es más importante que cualquier otro lazo, deforma las relaciones. Todo eso también sumado a la Iglesia Católica. En México, imagínate, no he podido entrar el evangelismo a México, de lo fuerte que es el catolicismo. Entonces, bueno, lo que mostraba la hemoficción era cuánta locura trae esa mentira. Que realmente en el vínculo sanguíneo hay algo importante, ¿no? Más que algunas enfermedades, más que eso, no sé, y el color de los ojos, pero eso es la hemoficción. Y era muy exagerado, mucho texto, se decía todo, los personajes decían todo lo que pensaban, lo que sentían. Era pura explosión, pura catarsis. Era muy lindo también, muy, muy bueno. Ok. ¿En Barcelona estuviste cuánto tiempo? En Barcelona 7 años, pero también viví 2 años en un pueblo que se llama Castellfollit de la Roca, que es un pueblo muy particular. Viví 7 en Barcelona, 1 año en Copenhague, en Dinamarca, y 1 año en Madrid, y de ahí yo me volví a Córdoba. Viví 5 años en Aarhus, que es la segunda ciudad de Dinamarca. ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció Copenhague? Y linda, pero oscura y fría y llena de europeos. Me gustó la experiencia, parte de mi familia viene de ahí, entonces me gustó conocerla, pero la oscuridad me planteó así como un límite. Yo acá no, o sea, sin sol, no. O sea, Es súper heavy para adaptarse. Mucha lluvia y llovizna y nubes. Y también, bueno, siendo que están más al norte, los días de luz, los días de verano, hay un montón de luz. Hay como a las 12 está atardeciendo, anocheciendo en julio, y a las 4 tenés luz. Y al revés, en invierno tenés luz 5 o 6 horas. sí. Entonces medio loco por ahí. Pero bueno, me dijiste, me interesa preguntarte de vuelta sobre el teatro, ¿sí? Sí. ¿Qué sentías que te hacía volver? O sea, ¿era una cuestión de sentirte más vos a través de la expresión durante la obra? Supongo que nunca es una sola cosa, pero si tuvieras que reducirla y destilarla a 2 o 3 cosas, ¿qué es lo que encontrabas en esa actividad que hacía que quisieras volver? Y yo creo que me pasa, y hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, a mí me pasa que el teatro es en lo único en donde yo me siento 100% segura de lo que hago. Más allá de que incluso sé que como teatrera hay cosas a las que no les presto nada de atención, y a veces en eso soy muy como otros teatreros opinarían que está mal lo que hago, digamos. Pero como yo tampoco tengo formación, no tengo o sea, tengo formación porque lo he hecho durante años, pero no he adquirido un saber de afuera que lo he procesado, digamos. Yo aprendí a hacer teatro haciendo teatro y viendo qué era lo que me conectaba a mí con la gente. Y, por ejemplo, mucho tiempo hice teatro callejero en las peatonales de Barcelona y de Madrid. Un lugar como este. ¿Vestida? Sí, Corte de maquillaje y personaje. sí, llegaba aquí, como vos haces esto, yo llegaba con mi ropa, me cambiaba vestuario, maquillaje, me hacía un personaje que era una mujer que estaba pintada como una muñeca de porcelana, con colorete, todo, vestido de muñeca, todo.
y era una asesina, era una loca, era hemoficciones. Y, y bueno, y ahí, por ejemplo, en esos años que hice teatro callejero, también aprendí sobre el timing, ¿viste? El tiempo, cuánto es lo que la atención, no para después hacer lo que el público necesario, para dejar contento al público, sino para saber cuál es el hilo de comunicación que hay entre lo que vos estás haciendo y lo que el otro recibe. Porque si no, si no hay un movimiento pendular, no hay nada. Y a mí con el teatro me pasa que yo siento que cuando la gente me ve actuar, hay mucho péndulo, vamos y venimos permanentemente en la función. ¿Sentís que es un proceso dialógico de alguna u otra manera? Como que es una comunicación, quizás el público no te responde, no dialógico en términos de palabras, sino en... Bueno, diálogo viene de día, que es a través. Algunas personas piensan que diálogos representa el dos, que es una conversación de dos, pero el logos siendo, y ahí ya voy a hablar fuera de mi área de expertise, que no tengo área de expertise, pero a mi entender el logos es la palabra verdadera que da creación a la realidad. Algo así, como el logos griego es más de lo científico, de llegar a través de la razón, y también está el logos de Jerusalén, de la revelación divina en todo el contexto bíblico. Pero de alguna u otra manera es como tratar de encontrar la realidad a través de la palabra. A mi entender eso es lo que propone alguna interpretación que yo estoy proponiendo, que hay que ver si es correcto o no, sobre el significado del logos. Logos es a través del logos. Entonces creo que hay de alguna manera, incluso si no es verbal, esa búsqueda de la verdad, de tratar de descubrir la realidad a través de un intercambio. ¿Sentís que hay un intercambio? Me hablaste de esto del péndulo, de que va y viene, y por ahí creo que hay una falsa concepción de que el show está pasando únicamente arriba del escenario. Y creo que hay un poco de eso de cómo le cayó. Porque el cómo le cayó, cuando hay una risa, eso cambia el curso de la obra, a mi entender. Soy de ver mucho stand-up, más que teatro, pero creo que hay un ida y vuelta, sobre todo en stand-up, hay un ida y vuelta de ¿cayó bien ese chiste? ¿No cayó bien? ¿Cómo reacciono si cayó bien o si no cayó bien? No es solamente un acto, un monólogo a lo Enrique Pinti, que tiraba todo el monólogo, sino que es una cuestión de cómo cae. Y según cómo cae, reacciono. Y te hace estar en el presente de alguna manera, y jugando y también improvisando, como moviéndote según cómo se va dando. ¿Cómo te cae esta proposición de que el teatro es algo dialógico, es algo de ida y vuelta? Sí, obviamente lo es. También yo pensaba, bueno, hay algo incluso, si querés, dialéctico. ¿Qué pasa con todas las artes en realidad? Yo, no sé, cuando vos lees una novela y hay, viste, esos momentos en donde, no sé si sos de leer novelas, pero viste que hay momentos en que vos estás en la lectura y ya hay algo físico adentro de la cabeza que te está pasando, ¿no? Vos sentís una, no sé qué, porque no tengo idea de qué es lo que pasa a nivel químico en el cerebro en ese momento, pero pasan cosas. Yo creo que con el teatro está todo eso. Ahora, también es cierto, y porque además para mí el teatro sobre todo es experiencia, ¿no? Es como el hecho en sí que se está dando ahora ahí. Obviamente en el stand-up la risa, si no hay risa, down, mal, todo mal. En el teatro no necesariamente, pero uno se carga obviamente te carga de la risa porque es lo más fácil de captar como... Ahora, a mí me pasó hace unos años, hace bastantes, estaba haciendo un monólogo y yo había dejado que fuese, era un lugar en una esquina, que la cuestión es que yo había dejado que la puerta se quedara abierta para que la gente entrara o entrara si quería entrar después. Pero yo empezando el monólogo, en un momento me olvidé 4 líneas. Y empecé a pensar que me había olvidado 4 líneas. Para no hacerla larga, se fue todo el mundo. Listo. Quedó un chongo que había ido conmigo esa noche. Y se quedó, creo que, bueno, se quedó. Pero bueno, se fue todo el mundo, ¿me entendés? Me quedé yo, el chongo y mi director. Y
Ese día no me fui con el chongo, me fui a hablar con mi director sobre lo que me había pasado. Y ese día entendí que yo no puedo estar preocupada de lo que le pasa al público. Por muy difícil que sea, yo tengo que hacer mi trabajo. Eso es como si el médico en medio de la operación te preguntara, ¿te duele? Y vos le vas a decir, sí, Julia, me duele. Entonces, pero yo, cuando vos conseguís entender, para mí por lo menos, cuando yo conseguí entender que yo vengo a proponer algo, ya está. Porque obvio que cuando escucho que la gente responde, me alegro. Y también me ha pasado que hay gente que se fue de una obra mía. Cuando la primera vez que hice algo en el Real, las primeras 2 personas que se fueron estaban en primera línea, eran los padres de una amiga mía y se fueron. No les gustó lo que yo estaba haciendo y fueron los primeros en irse y se fue gente. Y esas idas, en esto que vos decís de esto, bueno, a mí también me construyó que alguna gente se fuera, porque yo tampoco, a diferencia del stand-up, el teatro uno puede plantearse no ser condescendiente con el público, cosa que en el stand-up es medio, pues, si no haces el chiste que la gente se deba reír, ¿viste? En cambio, en el teatro vos sí le podés proponer algo a alguien que sabés que por ahí lo va a distorsionar. Pero bueno, eso es lo que vengo también, por eso la X, digamos. No solamente por el marxismo, sino por... No, tiene que irrumpir el arte. Creo que vale más la pena, porque total, en la vida de esta sociedad, las personas tienen todo lo otro para ser condescendientes. O sea, las mujeres tenemos el ideal de belleza, tenemos la diversión más vacía, que yo también consumo, tenemos la comedia, las pelis, tenemos un montón de boludeces, pero necesitamos cada tanto, o por lo menos a mí me ha hecho bien leer El Idiota, y decir, che, esto, ay, carajo, boludo, bueno, leer la muerte de Iván Illich, que es un cuento chiquito en donde se habla de con quién elegís vivir al final en tu vida. O sea, ¿vas a vivir toda la vida en un paripé o no? Bueno, por eso yo como teatrera quiero dar eso. También quiero que la gente se ría, por eso hago tragicomedia, porque entonces la tragicomedia y creo que yo también entro mucho en lo que podría ser expresionismo, no tanto detalle y más emoción. Bueno, siento que está lindo lo que doy, porque después del otro lado hay una linda ida y vuelta de esto que vos me preguntabas. Pero yo puedo hacer el ida y vuelta porque primero tuve bien claro que yo venía a proponer algo puntual. Yo vengo a convidar esto durante este tiempo, después dentro de unos años quizá hago otra cosa. Siempre ando por ahí, ¿no? Te quiero preguntar sobre 2 cosas, agarrarlas como quieras. Una es sobre el fracaso, esto que me decías de cuando la gente se va y te está diciendo claramente como no quiero usar mi tiempo viendo esto. Y como tratar de... ¿Cómo recibís eso? ¿Cómo lo integrás? Y también sobre cómo es el proceso de monetizar el arte y de tratar de vivir del arte, que para todos siempre es un quilombo y por eso hay muy poco apoyo. Porque si le decías a alguien, che, voy a ser médico o abogado, tus padres generalmente van a estar todo bien, te va a ir bien en la vida, pero si elegís una carrera artística es como, bueno, te estás trayendo problemas... te estás trayendo otros problemas, incluyendo el problema económico, al menos en el corto plazo, cuando sos joven e inexperto. Entonces, preguntarte sobre cómo has sabido sortear la economía y tu economía personal siendo artista, y cómo funciona también el tratar de vivir del arte en términos de teatro.
y también preguntarte sobre cómo manejaste la recepción del fracaso. Fracaso entre comillas, o sea, el hecho de que alguien no disfrute lo que estás proponiendo. Bueno, lo del fracaso primero, por ejemplo, para mí es un fracaso el día que la gente se fue, que se fue, que no quedó nadie. Porque ahí es un fracaso en el sentido de que yo sé que hice algo que no estaba bien. O sea, fue algo que yo no deseé, no estaba previsto. Entonces, ahí yo en eso tengo la característica personal de ser una persona resiliente. Entonces, del fracaso, junto los pedazos, veo qué quedó y ahí, bueno, nunca más me quedé. Después de esa vez, nunca más nadie se fue sin que yo quisiera. Pero después, por ejemplo, cuando se fue gente del Real, yo sabía que yo estaba haciendo una obra que para la sala mayor del Teatro Real era totalmente disruptiva. Desde cotillón de pijas grandotas hasta mezclando ópera. Era una cosa fue una cosa muy, para mí muy grande. Años después confirmé que no era yo la única que sabía que eso era disruptivo, de la gente que opinó que estaba bien que la llevara a la obra, y gente que le pareció que estaba mal que el Teatro Real hubiese dejado que llegara una obra así. Yo siempre le reconocí mucha apertura al Teatro Real en los años que yo he vivido acá en Córdoba. Pero entonces para mí que la gente se haya ido de una obra que yo sabía que iba a ver, que venía a joder, lo considero un éxito. De hecho, Susana Curto, que es una periodista que muchas veces me ha entrevistado, en aquel momento me entrevistó y me dijo, dale, antes de empezar la entrevista me dijo, hablemos de que la gente se te fue. Hablemos de eso. Y tal cual, al día siguiente hubo mucha más gente. Y al otro más gente, porque bueno, a ver qué es esta. Entonces ya fue el curioso a ver qué era esto que a la gente no le había gustado. Entonces por eso ahí es diferente la relación con el público, incluso si se van, ¿no? Con lo económico, yo soy hija de una familia de clase media, mi papá ingeniero, mi mamá ama de casa, docente, pero ama de casa. Y yo tenía que estudiar en la universidad. Había ido al Manuel Belgrano. Me habían educado, me habían llevado a ver teatro, pintura, digamos, tuve una educación, tuve una educación realmente muy rica. Leí mucho, viajé, pero cuando empecé una carrera, porque era como el envión de la marea, digamos, pum, salía del Belgrano directo a letras modernas, me aburría soberanamente. Me iba bien porque había una materia que eran todas obras de teatro y yo me iba bien, ¿no? Pero me aburría soberanamente. Después hice 6 meses de magisterio, peor todavía. Y yo mientras tanto había seguido escribiendo, había presentado cosas en la Feria del Libro. Mi actividad como artista era normal, desde que había terminado el colegio, ya hacía varios años que yo ya hacía mi vida artística. Pero bueno, me senté con mis viejos y le dije, bueno, yo no voy a estudiar, o sea, ya está. Bueno, andé a trabajar, digamos, fue esa su respuesta. Entonces yo me fui a España a trabajar, porque además era el 2001, 2002. Esto era
6 meses después que ahora, digamos, pero había una crisis terrible en el país, no había laburo para nada. O sea, además era una época en donde ser mujer y joven era conseguir trabajos de taco y minifalda, o sea, para cualquier cosa, desde una panadería hasta... Y me fui a vivir a España con el que era mi novio en ese momento. Y yo ahí decidí que yo me iba a dedicar al arte y que tenía que conseguir trabajos que me lo permitieran. Fui 15 años moza, trabajé en restaurantes, llegué a trabajar en San Honorato acá. General Paz. Claro, y porque en todo lo que me meto le doy hasta el fondo. Entonces terminé 15 años trabajando de moza. Después en un momento estudié una carrera corta de acompañamiento terapéutico y trabajé unos años en salud mental. Pero toda mi vida la organicé de manera que yo tenía que poder ensayar y tener funciones. En todos los trabajos yo decía que hacía teatro, que tenía ese tema. Y desde hace este año corté todo trabajo de otra cosa que no sea teatro, doy talleres. Y ahora este mes, decidí gastar lo que gasto en alquiler de salas y de espacio para dar talleres y ensayos, alquilar un local chiquito acá en la peatonal, acá en la Tucumán, en una galería. Y yo he sido como trabajo, viste, de hormiguita, tengo que, porque para vivir de hacer teatro, vos tenés que conseguir que un montón de gente te conozca, que un montón de gente crea en vos para que te venga, para que se decida a tomar una clase de teatro. Y eso es dificilísimo, más en una ciudad en donde hay 3 carreras universitarias de teatro. O sea, hay teatro en Córdoba, en Argentina, hay una cantidad de teatro que es hermoso, es hermoso. Pero bueno, para mí lo más importante fue plantearme que no había plan B. O sea, no fue ni plan B la docencia, no fue plan B nada. De todo trabajo que tenía, mi prioridad era que me dejara comer y me pagara mis gastos para poder dedicarme al teatro sin pedirle plata al teatro. Solo funciones, gente, pagar lo que podían los actores. Y bueno, y con eso, con ese montoncito de laburo permanente, llegué sí a esta instancia en la que sí, no hago otra cosa. Ya no trabajo en acompañamiento, doy talleres de teatro en algunas instituciones, en geriátricos y en centros para personas con discapacidad. Y con eso me he organizado. Para mí, lo económico no puede ser el vector de tu vida vocacional, que era un poco lo que me ofrecía mi familia, como bueno, elegí algo que es cierto. O sea, si elegía otra cosa iba a ser mucho más fácil llegar a tener una estabilidad económica y seguramente un mejor vivir, digamos. Ahora, ¿qué mejor vivir que un viernes a la noche estar en función en vez de estar gastando guita en un restaurante? Porque esa es digamos, trabajar de lunes a viernes, de 8 a 6, 7 de la tarde, y el dinero que ganas, gastarlo en consumo de cosas que cada uno elige, ¿no? Pero a mí esa vida nunca la pude hacer. O sea, yo nunca en mi vida pude decir, bueno, me voy a dedicar a algo que no me importe mucho, que me dé un buen vivir económico y que con eso la libro y ya está. Siempre preferí hacer algo que me completara más, porque la vida te da un montón, te propone un montón de opciones, pero vos tenés una sola. Entonces,
yo preferí más vale elegir la que a mí más me gustaba, que no coincidía con hacer plata. Pero bueno, con el tiempo y con el método y la disciplina, bueno, hago, participo en estas, qué sé yo, la Noche de los Teatros, el Festival de Mercosur, cobro un dinero, tengo funciones, tengo talleres, voy arañando. Si hoy fuese científica del CONICET estaría peor, porque estaría perdiendo, teniendo que bajar mi nivel de vida. Yo no lo tengo que bajar. O sea, no, nadie me puede venir a sacar mucho más, digamos. Entonces. El que mucho abarca, poco aprieta, supongo. Claro. Ok, me interesa pivotear esta conversación, porque antes de empezar a grabar, me contaste que dos cosas, que no sé por dónde agarrarlas, te lo voy a tirar a vos para que vos me digas por dónde largamos. Ya me dijiste Marxela con X viene de Marx, me dijiste que sos trotskista Ajá. y me dijiste que sos una activista del nudismo. Bien. ¿Por dónde, cuál es primera, cuál viene después? ¿Qué fue lo que abrió la puerta a la otra? Y bueno, me interesa que me digas como, de alguna manera, lo que estoy preguntando más allá de tus opiniones políticas y la Sí. actividad del nudismo, es de dónde deriva eso que supongo que son las creencias más base tuyas o tu cosmovisión de alguna manera. Llévame por donde quieras y tírame el cómo ves la vida, cómo entendés la realidad y qué hace que hayas llegado a identificarte como alguien trotskista y como alguien que es una activista nudista. Bueno, yo fui al Manuel Belgrano, con lo Empecemos cual por ahí. estaba rodeada de zurdos, la verdad. Eran unos años raros en donde... Bueno, yo iba a la misma clase, éramos compañeros de curso con el Nico del Caño, o sea, No te puedo creer. pero yo soy de otro, o sea, soy de un partido del FIT, pero de otro partido, no del Nico. Y ahí, bueno, estaba, o sea, también otro chico que fue después dirigente de Izquierda Socialista. Había un montón de troscos, anarcos. Hicimos una lista de centros de estudiantes que obviamente no ganamos. Pero también en el 95, con la Ley de Educación Superior de Menem, el Belgrano, como era una escuela de la universidad, la afectaba. Entonces yo con 15 años viví la toma de un colegio, estaba ahí, participaba de las marchas, nos juntábamos con los estudiantes de medicina del Clínicas y nos íbamos marchando y cantando, digamos, vi muy pronto que la política, que hacer política en la calle conseguía cosas, digamos. Vayamos por ahí, hagamos zoom, como sigamos hablando del nudismo, sigamos hablando del marxismo y de tu cosmovisión. Contame esa experiencia, ¿sí? Esto que me decías, tenías 15 años y viste la toma de un colegio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu rol? ¿Cómo fue propuesto? Preguntarte también sobre las intenciones expuestas en palabras y si pensás que había algunas otras intenciones que por ahí tengo quizás soy medio cínico en esto, como creo que por ahí no se condice por lo cual se dice que se está peleando, por lo que en realidad se está peleando. Preguntarte si había alguna diferencia o cómo era, cómo lo viviste y cuál es tu análisis a día de hoy sobre lo que pasó cuando tenías 15 años. ¿Cómo fue? Y yo en esa toma yo no participé activamente, o sea, participé activamente en el sentido que estaba ahí, era de los que se quedaban adentro del colegio, que me parecía que estaba bien la toma. Mi hermano también estaba en la universidad y mi hermano estaba bastante activo en esa lucha, de hecho durante muchos años fue un referente de la lucha contra la Ley de Educación Superior. Pero yo esa instancia la viví más chiquita, ¿me entendés? Más, bueno, iba, acompañaba a las marchas. Yo esto que vos decís, creo que es como una especie como de prejuicio que hay sobre la política en general, ¿no? Y eso, por supuesto que está, porque yo también conozco a políticos de otras ideologías. En el peronismo, el radicalismo eso está muy presente y supongo que en la izquierda también. También debe haber, en la izquierda también hay gente que puede ser muy sectaria y que sí puede estar pensando más en su quintita propia y no en lo que puede darse. Pero creo que hay cosas que tienen que ver con ser argentino y una de ellas es la educación pública.
Entonces yo creo que ahí a veces pasa que cuando la lucha es por la educación pública, esto también de la discapacidad, también creo que hay eso, creo que hay algo fuerte, bueno, ni hablar el tema de los derechos humanos, ¿no? Todo lo que pasa, el nunca más, todo eso, creo que son cosas que son muy genuinas en nuestra sociedad, que incluso hasta los más podridos, te diría, tienen algo real ahí. Sí me acuerdo, por ejemplo, que un día de la toma hicimos un abrazo al colegio y lo habíamos terminado y llegó Canal 12 y fue como, bueno, hagamos otra vez el abrazo, teatralicemos el abrazo para que lo pueda firmar Canal 12. Pero bueno, para mí esa fue como la primera experiencia, para mí fue genial. O sea, yo no digo, no sé, ¿no? Porque además yo no he hecho mucho proceso de esa lucha, porque después todo lo universitario para mí dejó de existir, porque yo ya me desprendí de la universidad. Y sé que hay gente que hoy está en política, que es una porquería, que creció en esas luchas también, ¿no? Que empezó a militar en esas luchas, fueron sus gente, los que el otro día han estado votando a favor de joderle la vida a los laburantes de la provincia, algunos eran referentes de esa lucha, pero yo en la política con los años, porque aparte conocí muy chiquita, o sea, conocí a los 16 y empecé a militar, con mis periodos de no militar, de viajar, estar en otra cosa. Pero yo he aprendido que la política, hay que ser menos naif con la política, menos menos ingenuo, menos flower power. Pero también hay algo en la política que es organizar la vida de la gente. Y eso es indispensable. Porque si no hay alguien no es alguien, pero digo, si no hay una cierta organización, una atención sobre, che, ¿cómo hacemos? ¿Quién pela las papas, quién las corta y quién prende el fuego? Digamos, si no hay algo de eso, más en momentos como estos, en donde además te están sacando guita permanentemente del bolsillo, te chorean, necesitas organizarte para decir, bueno, pará. No, porque si me están choreando, pero yo solo me tengo que defender contra el Mercado Libre, los bancos, la policía. Digo, si yo solo me tengo que defender de todo eso, la pierdo. Organizada con otra gente es más fácil, por lo menos que no te caguen a palo, mínimamente. Entonces, bueno, yo ahí, sin creer que todo el mundo en la política es un alma caritativa, también hay algo, digamos, del que es político, que bueno, que sabe que en algún momento va a tener que enfrentar una situación en la que decir, bueno, a ver, correr el límite de la congruencia, ¿no? Y en eso al trotskismo me parece que no se le puede. El trotskismo son de todos los más congruentes. Por lo menos yo encontré eso. Déjame preguntarte, quiero tratar de entender como principalmente cuáles son las guías más básicas o cuáles son los simbolismos que usás para entender de qué está hecha la realidad o cómo entenderla mejor en pos de navegarla. Creo que estamos todos en la misma búsqueda en ese sentido, estamos todos en lo mismo. ¿Pensás que principalmente la historia debería verse como una lucha entre opresores y oprimidos? Y sí, sí, es así. Pero ¿Qué hace que pienses así? ¿Qué hace que pienses que ese es el caso? la realidad. Está bien, la realidad es una y creo que tenemos distintas interpretaciones, que más creo que es algo que está propuesto por el posmodernismo, que para una historia hay infinita cantidad de interpretaciones. La objeción que he escuchado, que no es propia, pero a la cual adhiero, es que no todas las interpretaciones que pueda tener una narrativa son igual de aplicables encarnadas en la realidad. Si yo, por leer Peter Pan,
infiero que la interpretación es que si me tiro por la ventana voy a volar y voy a ser una persona feliz y voy a vivir en nunca jamás. Si me tiro por la ventana, la realidad me va a decir, te reventaste contra el piso, estás muerto. Entonces, creo que puestas en práctica, las ideas te llevan a distintos resultados. Volviendo al punto. La realidad es, creo que las inferencias que hacemos o nuestras, intuiciones, te diría, nuestras intuiciones sobre qué derivamos de la realidad, nosotros dos digo, llevándolo al caso práctico, creo que son distintas. Por eso te digo, yo veo la realidad de una manera en la cual es distinta a la tuya. Creo que la realidad es una, pero creo que la vemos distinto. Entonces es, viste, como esa movida del elefante que le toca la cola, el otro le toca el hombro, como cada uno lo describe distinto, pero es una realidad. Pregúntate eso también, porque eso es una preconcepción mía de que la realidad es una sola y estamos también en una era en la cual unas ideas que están muy en boga, son el subjetivismo. El subjetivismo llevado al extremo, como no hay tal cosa como la realidad, sino que es toda una cuestión de percepción. Y si no hay algo real que nos una a todos, o algo que en la cual basemos la moralidad expresada como los comportamientos que mantienen en la sociedad cohesiva. Sí. Si no tenemos algo así, y es todo por poder, creo que el poder no es una base estable sobre la cual replicar la sociedad. Creo que el poder por el poder mismo hace que dictadores no puedan irse a dormir a la noche por más de que sean los más poderosos en esa sociedad. Entonces, te tiro una banda de cosas, pero te propuse de que la realidad es una, de que la interpretamos de distintas maneras. Sí, coincido. Te propuse esto para tratar de entender cómo pensás vos, por eso te proponía, a ver si te estoy siguiendo y si entiendo más o menos por dónde va, si pensabas que la realidad principalmente, o la historia te dije, no la realidad, si pensabas principalmente que la historia debía ser vista como una lucha entre oprimidos y opresores. El marxismo presentando la primera idea o el primer draft, el primer esquema sobre que era una lucha principalmente de clases, clase baja o clase trabajadora contra la burguesía. Me dijiste que sí. Porfa, llévame por ahí, para tratar de entender más en profundidad cómo lo ves. Bueno, quizá también a mí me pasa que yo ahí creo que quizá hice un camino inverso. Okay. Yo coincido con vos en que hay una realidad que es material, digamos, que hay una, y las interpretaciones. El otro día hablaba con una prima, ella de una ideología distinta a la mía, que me decía, ella me preguntaba, pero me lo preguntaba realmente con muy genuina su pregunta, me decía, pero ¿se consiguió algo saliendo a las calles alguna vez? Y yo decía, sí, culea, el aguinaldo, por ejemplo, que vos quieras, digamos, de lo que elijas se consiguió así. Pero a mí me pasó quizá que a mí primero me gustó la idea de un mundo en donde no haya clases y un mundo en el que todo el mundo coma bien, tenga garantizada la subsistencia. Digamos, me conquistó el fin. Digamos, entonces, bueno, decime, para llegar a esto, ¿qué tengo que creer? Bueno, sí. Y digamos, leo la interpretación que hace el marxismo y después el trotskismo de la realidad y por supuesto que me convence y entiendo que para mí hay algo ahí de la realidad, porque además los chabones sí lo hicieron. O sea, sí consiguieron cambiar, hacer las cosas. Entonces, su lectura de la realidad me parece muy acertada. Digo, es cierto, la plusvalía existe y se la queda un señor y otro trabajó 8 horas ahí son las mismas, aproximadamente son las mismas 600 familias de la humanidad que vienen teniendo la hegemonía de la vida desde hace siglos, antes del capitalismo, digamos, ¿eh? Esto de que la hice trabajando, no, culiado, te la heredaste, la heredaste, o te tocó, bueno, una serie de combinaciones sociales de lotería de la humanidad, en donde, bueno, justo te tocó. Pero en ese sentido, y eso creo que me pasa, digamos, yo quiero que lleguemos a un mundo en donde... Bueno, hoy estabas vos ahí preparando la cámara y vino un señor policía a preguntarte. Y digo, pero mira qué locura, ¿no? Alguien que está haciendo algo abierto. Bueno, el sistema detecta. Dice, "Ña". Ahí vamos a ver.
Entonces, eso. Y después, ¿qué otra cosa me habías preguntado? Había otro tema. No, bueno. ¿Te puedo tirar? Tengo como 4 cosas para decirte. Algo que estaba pensando mientras venía para acá, que es más, lo venía pensando sin saber que íbamos a hablar de marxismo, no sé cuándo se me ocurrió, pero estaba pensando esto de que me parece interesante que dentro del marxismo es particularmente materialista, según lo entiendo yo, Ajá. pero de igual manera no tienen tanto en cuenta el naturalismo o un orden real biológico. Creo que está propuesto desde arriba para abajo la cultura impuesta sobre la realidad biológica. Entonces, por ejemplo, si queremos igualar a las personas, ¿por qué? Y pensamos que es justamente azar biológico el que hayas nacido con estos padres o con los otros. ¿No sería injusto que una persona tenga mejores padres que otras? Esta idea me parece chistoso porque pero también un poco lo planteaste también esto de la hemoficción de las relaciones. Te cierro esto. Sí. Y después me interesa preguntarte sobre el proyecto el cual culmina siendo la Unión Soviética, que es el marxismo y el trotskismo, hasta donde entiendo, deriva de la Unión Soviética. O es previo. Ahí me ordenás sobre eso, sobre la cronología, porque no la tengo leída. Preguntarte, nada, te quería explorar esta idea. Si es injusto que yo tenga mejores padres que otra persona, vamos a decir, mis padres no fumaron, no tomaron, ahorraron, me mandaron a una escuela de bien, me guiaron con estos valores, como me guiaron bien, ¿sí? Y hay otra persona que nació con padres drogadictos que le pegaban, que no le mandaban a la escuela, que lo hacían trabajar desde los 6 años. ¿Es justo eso? Yo creo que no, pero ¿qué deberíamos hacer respecto a eso? Creo que ese es el problema. Como, ¿cómo actuamos respecto a eso? Una de las cosas que fue puesta en práctica, según mi entendimiento, en la Unión Soviética fue justamente la colectivización de las infancias. Entonces las infancias se criaban todas juntas en lo que era una escuela barra un criadero de niños. Por alguna extraña razón, no sé si extraña, si lo llevas a puntos darwinianos, que este es el punto, como no, me parece interesante que no se contienda, que no se involucren estas discusiones en la discusión de cómo ordenar la sociedad, el darwinismo, por ejemplo. La evolución según los espécimes que mejor se adaptan. Creo que hay algo dentro de lo genético y dentro de cómo estamos codificados por la realidad. Podés decir Dios, podés decir el universo, podés decir la naturaleza. La naturaleza, como te tiro una definición de naturaleza, como lo que selecciona. Lo que dice, no, tocaste el arbusto que estaba envenenado, te morís. Entonces la naturaleza selecciona quién sigue y quién no. Ahora, creo que dentro de cómo estamos codificados biológicamente está esto de cuidar muchísimo más a tus propias crías que a las de otra persona. Y eso está comprobado también en el porcentaje de padres adoptivos o de padrastros que golpean a sus hijos comparado con los padres biológicos, y son menos los golpes que reciben de padres biológicos que de padrastros. Podemos estar en desacuerdo sobre esto y no tengo la data. Pero te lo tiro como, Sí. después vemos los datos si son o no. Esta es mi percepción y según lo que escuché, debería tener los datos, debería ser una persona seria y tener los datos, y tengo que tener mi carpeta sobre esto. Así que bueno, para mejorarlo. Pero esto, creo que tenemos codificado esto, de que es algo que quizás entre en conflicto con la visión de por qué deberíamos estar más unidos con las personas que son de nuestra familia biológica. Y de algún punto entiendo la percepción de por qué queremos más, o por qué nos preocupamos porque el cordobés del lado mío tenga una comida y no nos preocupa tanto alguien de Tailandia que se está prostituyendo, por ejemplo. ¿Por qué estamos acá más concentrados en los que estamos cerca? No sé, capaz que porque hablamos el mismo idioma, o comemos asado, o tomamos mate todos. Hay algo que nos une más que con otras personas. Es interesante. Ahora, preguntarte esto, ¿sí? Bueno, plantearte esa objeción de que me parece interesante, de que al mismo tiempo que es materialista, dispensa con la idea de la evolución de la naturaleza, de una realidad biológica, e impone algo cultural desde arriba para abajo, o una idea de la igualdad o del que no haya clases. Al mismo tiempo, creo que, no sé si las clases, creo que la clase es una, más allá de ser una palabra y la dialéctica y las palabras y toda la movida, más allá de ser una palabra, creo que las clases muestran una realidad. Esta es otra. Creo que no creamos realidad con las palabras, creo que la expresamos una realidad. Y a veces puede ser más cercano si decís la verdad, o perseguís la verdad, o puede ser más lejano si lo elegís manipular tu discurso en pos de torcer la realidad. Ahora, si observamos la realidad, hay clases en términos de seres humanos y de humanidad y sociedades. Al mismo tiempo existen las jerarquías desde millones de años, desde animales de los cuales nos separamos biológicamente hace millones de años, como son las langostas marinas. Ellos tienen neuroquímica similar a la nuestra, que si se vencen
el vencido en un duelo tiene menor serotonina y se siente menos capaz. Entonces las langostas muestran su pecho, así como los monos y los gorilas, muestran su pecho para mostrarse amenazantes y cuando pierden son menos propensos a pelear de vuelta y encuentran neuroquímicamente su lugar en la jerarquía de competencia. En este caso puede ser más llevado a algo físico, de te puedo vencer en un duelo físico o no. Creo que nuestras jerarquías, claramente porque somos un animal mucho más sofisticado y mucho más desarrollado, tenemos otro tipo de jerarquías. Creo que de alguna manera el dinero puede ser, no necesariamente uno a uno una correlación, pero puede ser una manera de medir la competencia de una persona en términos de la productividad que representa a la sociedad. Y no soy ingenuo en que se puede corromper y puede haber amigotes del poder que siempre salen beneficiados. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con un Estado que rompa monopolios. En ese sentido. Tiende la riqueza a acumularse en pocas manos. Eso es algo que dijo Marx. Estoy de acuerdo con eso. Creo que en lo que no estoy de acuerdo es en la definición de eso. Así como Messi hace muchísimo más goles que todos los otros que son los profesionales, y así como hay un montón que no llegan a ser profesionales, cualquier dominio creativo, al igual que la venta de libros o cuántas personas ven una película de Kubrick, pero hay un montón de directores que nadie ve las películas, cualquier dominio creativo se acumula el éxito o la riqueza en pocas manos. Creo que eso es un fenómeno natural y no es algo particularmente del ser humano o de una estructura del ser humano. Creo que refleja algo natural que pasa en otras especies. Esta es mi objeción sobre el marxismo de somos materialistas, pero no tomamos en cuenta cómo otras especies también tienen similitudes con la nuestra y como elegimos entenderlo como algo puramente cultural. Y creo, a mi entender, quizás esto sea otro punto en desacuerdo, creo que somos primeramente biológicos y luego culturales. Me hablaste de los estándares de belleza. Creo que sí se va evolucionando y se va tergiversando con la pornografía, con el maquillaje, se va tergiversando y convirtiéndose en otra cosa, la evolución de la cultura. Pero también en términos puramente biológicos, creo que los hombres tienden a elegir a la mujer por la belleza física, no sé si simetría de la cara, genética, más pecho, también como la amplitud, el ratio entre cadera y cintura. Si la cadera es ancha, eso significa que es más fértil, eso es atractivo. Entonces no creo que sea algo impuesto por alguien que busca oprimir a las mujeres, sino que es algo que emerge de qué les gusta a los hombres. Hay un factor cultural, exceso de pornografía que hace que todas las mujeres se pongan tetas para competir, para ser más deseables en el mercado de citas o en el mercado sexual. Entonces creo que hay un montón de cosas que son culturales, pero primeramente creo que son biológicas, no puestas de arriba para abajo. Me callo. Esa es un poco mi visión y mi objeción sobre el materialismo, pero no tener en cuenta la biología en términos del marxismo. Y también llevado también a la jerarquía. Yo digo jerarquía de competencia, por mucho tiempo se decía jerarquía de dominancia, lo cual yo tampoco es una observación mía, sino algo con lo que adhiero, que tiene tendencias a ser marxistas, porque no necesariamente alguien que esté por encima en la jerarquía de competencia social busca a propósito oprimir al pobre. Claro. Y también la pobreza tiene muchas causas, como no solamente hay pobreza porque hay alguien rico y porque no quiere dar la plata, sino que también hay enfermedades mentales, hay adicciones, hay traumas. Me callo, te digo un montón. Sí. Agárralo por donde quieras y decime en dónde pensás que está nuestro desacuerdo y cómo es que vos lo ves. Bueno, en realidad a mí más lo que me pasa es que se me escapan las discusiones filosóficas, digamos. Okay. Yo no soy, digamos, no he cultivado conocimientos de filosofía. Si bien la política me ha llevado a leer y el arte también me ha llevado a leer y la curiosidad, no siento que tenga muchos elementos, digamos, para entrar en una discusión filosófica porque, digo, son solamente pensamientos sueltos en los que probablemente si alguien se sentara con un, digamos, señalizador de ideas filosóficas encontraría hasta contradicciones. Porque en el sentido de la filosofía para mí es, qué sé yo, no sé, como las matemáticas, ¿viste? Sé sumar y restar, pero llego hasta ahí. Ahora sí creo que el humano, digamos, en esta cuestión darwinista, creo que bueno, que el humano sobrevive por ser una especie también, porque está bien,
no somos el más fuerte en muchos sentidos, pero mira todo lo que hace, o sea, todo lo que construimos para no tener hambre, frío, que no nos maten, que no nos, digamos, somos los más fuertes en otros aspectos en los que eso está, digamos. ¿Te puedo preguntar Sí. algo? ¿Pensás que la naturaleza, en términos históricos, ¿no? ¿Pensás que la naturaleza nos ha oprimido más a la humanidad, de lo cual la humanidad ha oprimido a la humanidad? ¿Cómo te suena esta proposición? No sé, yo hace unos años escribí una novela que nunca la terminé, no sé, nunca la corregí ni la pensé en sacar, que era una novela de ciencia ficción, que eran unos gente de otro planeta que llegaban a este planeta y hacían una descripción de qué veían. Y ellos a los seres humanos no les habían prestado ninguna atención, no les habíamos llamado la atención para nada. Y en realidad habían hecho la lectura de que en la sociedad, en este planeta, los que eran los poderosos eran los árboles. Porque al final ellos veían que todos los otros seres, los animales, en donde nosotros entrábamos como uno más, nacíamos, nos desarrollábamos, todo lo que hacíamos terminaba en realidad alimentando la vida de los árboles, que no hacían más que estar sentados chupando las riquezas que digamos que los animales dejábamos sobre el piso. Entonces digo, por eso te digo, por eso el teatro. Porque lo que te da el arte, así como una novela o una obra de teatro, lo que te da el arte es todos estos temas que a mí me parecen interesantes, en vez de tener que estar pensando, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Voy a escribir una novela en donde esto, lo otro, pum, pan, o una historia me llama la atención y por ahí descargo un montón, digamos, de cosas y de ideas y de discusiones que tengo. Y ahí me parece que termino aportando algo más a la sociedad, como el que encuentra una piedra y la parte y encuentra dentro de la piedra algo bonito y la pule y le saca un brillo y le termina engarzando en un anillo y alguien puede mirarse su mano y decir qué bonito que me queda esta combinación. Yo de todas estas ideas que me parecen interesantes de lo que vos me propones hablar, finalmente siempre he terminado encontrando en el arte un lugar para explorar sin las vallas que pone el pensamiento intelectual y la racionalización de las cosas, ¿no? Porque entonces, si yo soy marxista, entonces yo como marxista tengo que pum, 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 y discutir con un posmoderno sobre esto. Ahora, a mí como que la discusión se me escapa, porque además no he tenido en mi vida mucha paciencia para leer tanto de filosofía, entonces he leído mucha literatura, mucho teatro, pero no me ha interesado leer tanto pensamiento. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Quiero preguntarte porque dentro de la nube de ideas he notado que las personas que son marxistas o postmodernistas tienen una tendencia a estar de acuerdo con la frase todo es política. Sí. Entonces, llevándolo, bueno, creo hasta donde entiendo, si agarro bien tampoco soy de leer mucho, toco todo de oído, me han dicho, creo que es Hegel el que propone la realidad como la dialéctica, como la contraposición de ideas. Y bueno, creo que de ahí deriva la idea de todo es política. Ahora, ¿cuál es tu forma de ver las cosas sobre esto? Volviendo al arte y tratando de entender cómo lo ves vos. ¿Pensás que el arte debería estar en pos de expresar alguna verdad, de expresar... Te voy a tirar tres cosas que no son necesariamente, yo las uso, lo bello, lo bueno y lo real. Y también existe lo repugnante, ¿entendés? A mi entender, lo bello, lo bueno y lo real existen únicamente si hay una realidad unificadora metafísica. A eso yo lo llamo Dios. Entonces creo que eso deriva de Dios. No necesariamente. Habrá alguien que pueda tener una objeción sobre eso. Y quizás no necesariamente el arte tiene que ser bello, bueno y real. Quizás puede ser alguna de esas. Puede ser bueno y real y repugnante. Y puedes expresar algo y hacer sentir algo. Ahora, volviendo al punto. ¿Pensás que el arte debería expresar
algo de la realidad de alguna u otra manera, inclusive a través del ridículo? ¿O pensás que el arte debería ser vista principalmente como una herramienta de política? Porque creo que no sé si estoy haciendo un buen trabajo, pero creo que son dos proposiciones radicalmente distintas. Si es una herramienta para avanzar una agenda política en pos del poder, o simplemente en pos de expresar sentimientos sin algo posterior en pos de alcanzar el poder, como desprovisto de la idea de ganar poder. ¿Cómo la ves principalmente al arte? ¿Es una herramienta para ganar poder, para avanzar una agenda política? ¿O es una herramienta para expresar alguna naturaleza más importante o más, sí, más, ¿qué dirías? Más elemental de la realidad? ¿Cómo la ves? Yo la veo como más como la segunda, digamos. Yo no me gusta, miré que soy trotskista, militante, pero no me gusta que el arte sea propagandístico. Le llamo yo eso Corea del Norte, digamos. ¿Viste? No. Es más, este año a mí me tocó dirigir porque me lo propusieron, no fue una idea que yo tuve, o sea, no fue algo que yo dije, ay, voy a hacer esta. Me proponen dirigir una obra sobre un conflicto obrero que sucedió acá en Córdoba, sobre los molinos Minetti. Y además, mirá el cuadro, porque era laburante de los molinos, amigos y familiares de los laburantes, dos académicas que habían acompañado a los laburantes en el proceso del conflicto, y esa gente quería hacer una obra de teatro, y llegaron a que yo se las dirigiera. Y mi mayor preocupación, además de que los que no habían hecho nunca teatro, digamos, pudieran conseguir actuar y hacer algo interesante. Maestro, disculpa, estoy hablando con ella. ¿Me puedo dar un espacio, porfa? ¿Me puedo dar un espacio mientras estoy hablando? Bien, estamos de vuelta, Marcela. Tuvimos que cortar brevemente porque se acercó una persona que estaba tomando... Parte de que no es un estudio, ahí estamos en la calle. Se acercó una persona tomando alcohol etílico que estaba no en todos sus cabales, así que ya siguió viaje y volvemos a nuestra conversación. Retomamos, me dijiste que te habían propuesto dirigir esta obra que era de los molinos Minetti y de un problema con los trabajadores. Nos quedamos ahí. Sí, un conflicto. Y yo ahí, mi mayor preocupación, además del tema de la actuación de la gente, porque ahí iban a actuar las personas que habían protagonizado el conflicto, yo también, mi mayor preocupación era, que no sea una obra luchista, ¿viste? Como, sí, ahora. Por supuesto que después terminábamos cantando canciones cuando terminaba la obra, porque a veces el público que venía a ver la obra eran también militantes, entonces bueno, estábamos todos. Pero mucha gente me decía que lo que más le había llegado era la emoción, ¿no? Porque yo busqué que hubiese muchas escenas en donde se pudiese conocer lo que sentía la gente cuando estaba tomando la fábrica, porque uno dice, bueno, tomás una fábrica, bueno, sí, pero ahí, si bien hay una parte que es la dureza de la lucha política, también está todo lo otro, la familia, lo que vos esperás como laburante, porque digo, también por ahí una persona como yo que es militante encuentra en un conflicto de laburo, en una marcha, encuentra un sentido absoluto de la cosa, pero el que quiere laburar y comprarle la bici a su hijo en Navidad, o sea, estar de pronto tomando una fábrica no es cualquier cosa también, ¿no? Y ellos en los ensayos generaban mucha emoción, y eso lo pudimos conseguir transmitir en la obra. Y ese para mí fue lo mejor. Yo no creo que... Mira, también hago teatro en centros de discapacidad, en donde también saca lo político, pero se te puede ir a lo terapéutico. ¿El teatro es terapéutico? Sí, te mejora en muchas cosas, porque haces mucha revisión de tu vida personal, qué sé yo. Pero es terapéutico solo si yo
hago que las personas que están haciendo la obra se lo tomen de verdad, como, o sea, no un tratamiento, no, es una obra de teatro. Entonces ahí quizás puede terminar siendo terapéutico o no. Mientras tanto hiciste una obra de teatro. Entonces, a mí me parece que el arte, y lo vivimos en la pandemia, yo creo que en la pandemia pudimos tener claridad de cuánto necesitábamos del arte. Porque pasamos los primeros días esos de, ay, qué mierda hago con mi existencia ahora encerrado en mi casa sin moverme. ¿Quién más que menos una serie de televisión vio? Se sentó se sentó en la cocina de su casa y se puso a dibujar. Escuchó canciones, vio una peli, vio obras de teatro. Yo estrené obras de teatro por Zoom, porque si no, porque el arte lo que te da es un espacio para ir a encontrar algo que es tuyo que ninguna otra actividad te la da. Porque cuando vos vas a laburar, no, para nada. Cuando vas a consumir, es muy pequeño la vida que uno hace. Vos se has vivido en Dinamarca, ahí, digamos, en una sociedad de consumo, es muy limitado lo que la sociedad de consumo te ofrece. Digamos, ir a ver una peli, comprar cosas. Y después se acabó. ¿Y qué hago con ese sentimiento extraño que llega el domingo al atardecer? ¿Qué hago con eso? Eso. Y después otra cosa que me habías preguntado que me interesaba contestarte era esto de Trotsky, Marx, en la Unión Soviética. Hay algo terrible que pasó en la historia que fue el estalinismo. Se hace la revolución en Rusia, muere Lenin y Stalin suma rápidamente poder con métodos poco sanos como matar a la gente, purgas, al mismo Trotsky lo mandó a matar le dieron un hachazo. Entonces, algo que era maravilloso, el primer lugar donde hubo aborto legal en la humanidad, una experiencia que empezaba de manera fabulosa, termina convirtiéndose lo mismo que se convirtió el capitalismo, porque el capitalismo también llegó al mismo tiempo que Rusia llegó al fascismo con Stalin, el capitalismo llegó al fascismo con Hitler y con Mussolini y con Franco. La única diferencia es que en la lectura de la humanidad, a la izquierda se la relaciona directamente con el estalinismo, con el fascismo del estalinismo. En cambio, a un proyecto como el PRO, no te digo Milei, porque Milei no tendría problema de que lo llamaran nazi quizás, en su fuero íntimo, creo que son fascistas, pero nadie diría que, por ejemplo, Macri tiene la misma ideología que Hitler. Ahora, yo que soy trotskista, sí, me quieren hacer cargo de lo que hizo Stalin, ¿me entendés? Que además mandó a matar a los que estaban en contra de él. Entonces ahí hay una lectura una lectura que llevamos haciendo el producto de que ganaron los capitalistas, entonces, digamos, los que ganan terminan contando cómo fueron las cosas. Bueno, pero hay mucha diferencia entre lo que fue la Rusia de la revolución leninista, bolchevique, con lo que después pasó, ¿no? Guerras mundiales, muro de Berlín, todo eso. El muro de Berlín fue estalinismo y capitalismo, o sea, nada que ver con otras expresiones de izquierda como el trotskismo. Me interesa preguntarte en particular para poder entender bien cuál es la diferencia que haces o la distinción crucial entre el trotskismo y el marxismo, o el marxismo entendido por Lenin y por Stalin. ¿Cuáles son las principales diferencias para que digas soy más de esta corriente trotskista y no de las otras? Bueno,
porque yo soy trotskista porque el estalinismo es fascismo, es directamente eliminación del otro, del diferente. Trotsky plantea la revolución permanente, que es, bueno, después de que nos quedamos con los medios de producción, bueno, ¿ahora qué, boludo? ¿No? Porque anda, digamos, una vez que nos sacamos de encima el problema de los burgueses, nos queda todo lo otro. Digamos, las mujeres tenemos que empezar a dejar de lavar los platos, digamos, todo eso va a seguir, vamos a tener que seguir. Vamos a tener que seguir construyendo y otra cosa importante era que Trotsky decía, bueno, hay que hacerlo a nivel internacional, tiene que ser para todo el mundo. Stalin dijo, no, nos quedemos acá, cuidemos lo nuestro, matemos al que piense diferente y construyamos una sociedad. Había leyes de tránsito para los miembros del Partido Comunista diferentes a la de la otra gente, digamos, es una locura. Bueno, como acá también, digamos, acá la policía tiene otras normas de tránsito diferentes al de la gente. En los países donde hay monarquía, los monarcas también viven una vida diferente a la de los otros. Lo que pasa es que, bueno, esa es la gran cagada del estalinismo, que hizo una versión atrofiada del socialismo, del comunismo. Hizo una versión atrofiada en donde, bueno, nos dejó un muy mal precedente a decirte, che, vení, hagamos la revolución socialista, sí, pero después me va a terminar cortando la cabeza, ¿me entendés? Eso es. ¿Pensás que el fracaso del proyecto comunista, vamos a decir, desde la caída del muro de Berlín o desde la disolución de la Unión Soviética, 89-91, la fecha que sea, ¿pensás que el fracaso de ese proyecto es algo circunstancial por cómo se dieron las cosas de que Stalin llegó al poder? ¿O pensás que estaba ya horneado adentro de ese bizcochuelo? ¿Pensás como era parte de las ideas que iban a, tarde o temprano, sea por Stalin o por otro nombre, llegar a esa conclusión? ¿O pensás que es algo que circunstancialmente se dio que cayeron en mal puerto? O sea, que ya sabían que el muro al final iba a terminar cayendo y con eso... Déjame ver si puedo aclararlo. A lo que estoy tratando de apuntar es, según mi entendimiento, ¿sí? No leí el Das Kapital ni leí el Manifiesto Comunista, ni idea. Así que me podrás corregir si digo alguna burrada. A mi entender, el proceso era matar a los gulags, estipular la dictadura del proletariado, que iba a ser algo pasajero, hasta lograr el comunismo, que no iba a haber clases, ningún estatus por encima de otra persona. Que a eso yo de entrada difiero de que sea posible, por lo que te conté a mi entendimiento, siempre cualquier especie se mueve en jerarquías, de quién es el que puede hacer más o el que debería acumular recursos para disponer de que sean más productivos para la sociedad. En el mejor de los casos, de vuelta, hay monopolios, hay corrupción, más vale. Pero a mi entender siempre va a haber de una manera u otra una jerarquía y algún estatus para mostrarnos que tenemos algo distinto a los otros. Sea una tilde azul en Instagram, sea más seguidores, sea un reloj que te demuestra que como es caro, me lo puedo pagar. Pero si de alguna u otra manera demostramos o que tenemos recursos, o que somos competentes, o que somos más atractivos sexualmente, a mi entender, en pos de reproducirnos, como de vuelta con una base biológica. Creo que eso ya es imposible. Por eso creo que de entrada ya la dictadura del proletariado, como que no hay un procedimiento bien explicado sobre cómo hacemos para pasar. Bueno, está bien. Primer paso, matamos todos los kulaks, los dueños de los recursos, que en ese momento, estamos hablando de Rusia comunista, ¿qué es eso? La revolución, 1917. 1917. Bien, hace 100 años, vamos a decir. Hace 100 años, la persona rica no era más rica que un clase media hoy, como tenían muy poco, probablemente que tenían campos, ¿no? Y tenían comida, pero no tenían una televisión, no tenían penicilina, no tenían internet. Entonces no eran tan ricos tampoco. Pero bueno, ponele, primer paso, los matamos a todos, redistribuimos, hacemos la dictadura del proletariado. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Volviendo, que te tiro otra. C.S. Lewis no, Tolkien, El Señor de los Anillos. Una vez que tenés el anillo del poder, es muy difícil dejarlo ir. Nadie quiere dejarlo ir. Creo que de eso va esa historia. ¿Y cómo vas a hacer para garantizar que alguien va a tomar la posta y la batuta de tomar el poder
y hacer la transición y cómo funcionaría esto de que seamos todos iguales. Entonces, como no hay un mapa claro, me parece que es imposible de llegar y que incluso si se pudiera llegar, sería tanta la fuerza y la planificación central requerida el hacer que otras personas actúen en contra de su voluntad, que no sería sostenible en el tiempo, porque creo que lo tenés que enforzar con poder y no tenés la voluntad de las personas de tu lado. Entonces, por ejemplo, si yo te trajera acá a hablar de por qué el tomate es una fruta y no una verdura, quizá a vos te interesa más el teatro. Entonces, en vez de hablar de eso, yo te impongo hablar de eso, tarde o temprano te vas a levantar y te vas a ir. A menos que te encadene, pero bueno, son más recursos que tengo que usar para obligarte a hacer algo que no querés hacer. Entonces, en ese sentido veo que es inestable, que es algo que te traje a colación esto, de que creo que la fuerza y el poder es una base inestable para el poder, para la sostenibilidad y la replicación de la sociedad. También esto está estudiado por Franz de Waal, que es un primatólogo, estudia primates, y lo que expone él en su observación es de que cuando un macho alfa lidera a través del poder, es inestable porque tarde o temprano él es el más fuerte. Pero si se juntan dos o tres que son medianamente fuertes, lo agarran y literalmente lo desmiembran. Entonces, las sociedades que se pueden replicar y son más pacíficas dentro de, creo que son los bonobos, los que estudiaba él, quizás estoy equivocado en esto, ni siquiera son los más fuertes, los machos alfa, sino que son los que mejores relaciones sociales tienen, pseudo amistad. Son monos, no son humanos, pero pseudo amistad y también se alían y tienen una relación con la mujer, que es la matriarca, digamos, la que las mujeres siguen. Entonces, las buenas relaciones sociales y la productividad y la colaboración tienden a ser, al menos desde los primates, y quizás podemos ver si hay un reflejo en la humanidad, de colaboración, no de poder, las que tienden a replicarse en el tiempo. El problema principal que veo, y que estoy tratando de apuntar, es cómo pasás de la dictadura del proletariado a un lugar donde ya no hay clases. Y la otra que veo, que te puedo decir, esto que me parece como extremadamente idealista y que no contiende con la realidad de la maldad dentro del corazón del ser humano. Entonces, creo que estás poniendo el mal. Creo que la religión, de alguna manera, o cualquier sistema de creencias, te marca dónde está el mal. Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hay una moralidad adentro. Lo que yo entiendo dentro del marxismo, y por favor, si no es el caso, si no lo ves así, empújame a ver si lo debatimos. Creo que lo que propone es: los que tienen son malos, los que no tienen son buenos. Entonces, creo que pensar que todos el proletariado son inherentemente buenos es una ingenuidad que no contiende con el deseo de codicia, el deseo de estatus y la maldad que existe en la condición humana, creo que no somos ni Hobbes ni Rousseau, ni un lobo para el hombre, ni la sociedad nos corrompe. Creo que es un poco de ambas, pero la maldad existe. Entonces creo que al no tener en cuenta de que los kulaks no son particularmente, únicamente malos, sino que también son productores, ¿qué dirías? Ciudadanos productivos que saben cómo cosechar, saben cómo hacer que funcione la granja. Sí. Si los matas a los que saben hacer, esto de la Revolución Francesa, que matan a los panaderos y sube el precio del pan, como si matas a todos los que hacen pan, no tenés pan. Entonces creo que ahí tenés un error también, te estás como disparando en el pie económicamente, pero también el pensar que el proletariado es únicamente bueno. Y creo que a la larga te das cuenta de que quién es el que va a tomar el poder si estamos todos en búsqueda del poder. El que sea más sanguinario y más brutal. Y creo que eso se refleja en Stalin. Lo que estoy proponiendo creo que no es circunstancial, creo que fue algo que ya estaba dentro del set de ideas y que es el curso natural de esas ideas puestas en práctica. Ese es mi argumento. ¿Cómo te suena? Pues, que obviamente el estalinismo iba a terminar mal, sí, porque terminó mal también el nazismo, el fascismo, terminó mal la monarquía. Todas las sociedades en donde un grupo de personas se aprovecharon de la vida de los otros terminaron mal, siempre. Los marxistas no creemos que los burgueses son los malos, son malas personas y los proletarios son buenas personas. Para nada, nada que ver. Dame un toque, déjame empujarte ahí. El hecho de que se terminen matando los kulaks, ¿pensás que es una señal de al menos no queremos que estén con vida? Como no sé si decirles que son malos, pero se representa en la muerte de esas personas. Es que el capitalista tiene, por ejemplo, al policía. Tiene al policía, tiene al militar, tiene al de la CIDE, al de la inteligencia, tiene el grupo de tareas y tiene los mercenarios. El burgués tiene el monopolio, la burguesía tiene el monopolio de las armas. ¡Pum! Ya está, se terminó.
Por eso nosotros no es que decimos hay que ir a matar a los burgueses porque son malos, sino que el trotskista dice, che, socialicemos los medios de producción. Hagámoslo por la vía buena. ¿Qué burgués lo hace por la vía buena? Te mandan cuando no también a los de los sindicatos, porque los sindicatos son los otros amigos de los burgueses. La burocracia sindical, los DAER, los Moyano, los de la UOCRA, los de la UOM, todos esos vienen a pegarle a los laburantes. Cuando ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, no el marxista no es un ser humano que cree que los trabajadores son gente linda a la que hay que ayudar, ni siquiera es condescendiente con los lúmpenes, como el caso del chico este que recién estaba tomando alcohol etílico. Hay varios momentos en donde Marx habla de las cosas buenas que el burgués le trajo a la humanidad. Nosotros veníamos, o sea, antes de la burguesía vivíamos con estos culeados los monarcas, toda esta cuestión. Ahora, hubo un momento que la burguesía dejó de servirle a la humanidad. El día, te pongo un hecho, la bomba de Hiroshima. Eso no fue la humanidad, eso fue el capitalismo. Ahora, lo que pasa es que la ideología te tiende a querer hacer contar la historia como que la humanidad siempre fue igual. Y en general las sociedades comunitarias, donde estaba esto como sería el comunismo silvestre, en la historia de la humanidad, los humanos hemos sido muchos más años, hemos sido comunistas silvestres que sociedades con opresión de clase. Entonces la humanidad muchos años estuvo, si vos querés esto de las jerarquías, pensá los roles. Durante muchos más años los que le enfocaban bien a matar al bicho eran los que se dedicaban a comer, y los que hacían pinturas bonitas eran los que pintaban, y vaya a saber cómo habrá sido la reproducción, lo que vos quieras, pero la humanidad tuvo muchos más años de comunismo per se, o sea, crecimos así, los humanos. Después cuando empezamos a cultivar y empezó a haber excedente, entonces dijimos, bueno, para, yo lo guardo, yo te lo administro. Ahí empezó el quilombo. Y un día vos quisiste prender fuego con una leña para calentarte y te dijeron, no, esta leña no es tuya, no es para cualquiera, es para el dueño de todo esto. Y ahí se empezó a cagar, digamos, para mi modo de ver, la humanidad. Pero esta idea que la gente tiene de que los zurdos somos gente que creemos, qué sé yo puteo al chofer de colectivo, ¿me entendés? Lo puteo, pero no dejo de pensar que el chofer de colectivo está trabajando en un colectivo que la empresa no le quiso poner frenos, no le quiso mejorar la salida de qué sé yo, si falta un trabajador no contratan a alguien que suplante, si se rompe un bondi y los que le piden los aumentos de boleto son los empresarios, no los choferes. Entonces, cuando la gente se enoja, o sea, yo me enojo con el chofer cuando es un culeado que le digo, no sé, que tocó el timbre y andaba viendo el celular y no, ay sí, porque es un culeado. Pero también sé que si no está el ómnibus a horario, yo vivo fuera de Circunvalación, o sea, imagínate, tomo el 53, es un colectivo casi fantasma. Pero yo sé que no es que el chofer no quiso salir, es que el bondi no estaba de la TAMSE, se la regalaron a la FAM y se quedaron con... Bueno, pero que el capitalismo te hace, la ideología, digamos, te hace creer que siempre las cosas fueron así. Yo no puedo decirte en realidad cómo son. Lo único que sé son, te digo, estos datos de... Bueno, la humanidad vivió muchos años sin andar matándose los unos a los otros y el capitalismo ya dio muestras de que la burguesía no está haciendo por la humanidad nada, están haciendo por ellos, porque los que están matando gente en Palestina, por ejemplo, y yo ahí difiero también una cosa que vos en un momento dijiste, los internacionalistas
no nos preocupamos más por el que tenemos al lado, ¿eh? O sea, yo tengo una compañera yo milito en el MST. Una compañera mía fue con la flotilla Sumud, fue de la gente que estuvo secuestrada por el gobierno de Israel porque llevaban ayuda humanitaria. Esto lo hace la burguesía, no lo hace otra clase social. No hay un laburante matando gente porque sí hay gente que quedó tan fuera del sistema que tiene que salir quizá a matar, tiene que salir a robar para comer y en eso, bueno, la escala de la delincuencia se pone jodida y las drogas y el alcohol, todo eso también pero también es parte de una sociedad que no tiene para darte mucho más que eso, ¿eh? O sea, vivimos en una sociedad en la que vos fíjate que todo lo que es vida comunitaria te la han recortado, te lo han recortado. En el 87, esta peatonal, en el 87 lo sé porque eran justo los 300 años del Montserrat y se hizo un evento muy grande y mi hermano iba al Monza. O sea. Esto era títeres, arte en la calle y todo eso lo fueron matando. Lo fueron matando. Eh, pero bueno, eso. Mira, estate lista, porque te voy a decir que estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo en cuanto a, creo que el comunismo es perfectamente aplicable en escalas chicas, en la familia. Eh, ¿Cómo es la frase? Como a cada uno acorde a su necesidad, a cada uno acorde a sus habilidades, algo así. Pues es una frase más o menos así, la estoy matando, la estoy rompiendo, pero es algo así como a cada uno según sus habilidades, a cada uno según su necesidad. Creo que eso es escrito por Marx. Creo que la familia en el mejor de los casos funciona así, como si no podés salir a trabajar teniendo 10 años, bien, tal cual. Entonces, si, ¿qué necesitas comer? ¿Sos más grandote? ¿Sos más chico? ¿Llegás a la pileta para lavar los platos? ¿No llegás? Entonces, como, cada uno según su individualidad. Creo que ya pasando el resto de la familia, Navidad. Los regalos más lindos generalmente los haces a los más cercanos, más caros, vamos a decir. Se lo da a los que más tenés cerca. Después en círculos concéntricos, bueno, la familia política, la familia de los que son amigos de la familia pero que no son de sangre, y después la comunidad, a los cuales no les regalas, quizás le tirás a alguien que esté vendiendo curita, le compra una curita. Sí, feliz Navidad y lo mejor. Pero en ese sentido, creo que pensar en el bien común de todos, creo que hasta es un problema computacional, como no tenemos capacidad, no tenemos banda ancha suficiente para preocuparnos por todos. Entonces al menos tengo esta gente que vive conmigo, de los cuales me voy a ocupar. Después tenemos la vecindad, como el Chavo. Bueno, nos ocupamos de eso. Y ya después cada vez más difícil. Entonces, en ese sentido, creo que es simplemente más fácil. Y de vuelta, habrá muchas cosas más profundas que podamos dilucidar sobre qué está bien y qué está mal y cuáles son corrupciones de la norma. Pero me parece que al menos el beneficio propio es algo confiable. Como voy a confiar o voy a tener fe en que vos querés hacer algo en pos de tu beneficio monetario. Para al menos la codicia, que no creo que sea algo bueno, creo que al menos es, ¿qué dirías? Es fácil de detectar. Es predecible. La codicia es predecible. Si alguien es mentiroso, es impredecible. Pero si alguien es real y te dice la verdad como, quiero hacer plata, ¿entendés? Al menos es predecible. Entonces, en ese sentido creo que es un punto a favor. Ahora, déjame hacer el puente. Creo que en el mejor de los casos, quizás es muy idealista de mi parte, de otra manera. Yo creo que lo que debería guiar a la sociedad con ciertas normas y reglas y leyes es la conciencia de cada ser humano. El elegir bien. No creo que se nos debería prohibir hacer cosas porque somos seres adultos. Entonces, ¿por qué el político me va a decir no te podés drogar? ¿Entendés? Podés decir un argumento de que si está más accesible es más probable que la sociedad se vuelva más violenta o lo que sea. X, lo podemos hablar. Pero que me prohíban hacer algo, que me digan no podés hacer esto siendo un adulto, me parece totalmente errado. Siempre y cuando no hinches el juego y no mates a nadie ni hagas daño. Entonces creo que la generalidad debería ser hacer lo que quieras sin dañar a los demás. Y en el mejor de los casos, si podés hacer algo bien para los demás, tenerlo en cuenta. Como el beneficio propio no debería ir en detrimento del beneficio de la comunidad. Creo que ese es el ideal. ¿Cómo te suena? Sí, lo que pasa es que ahí se mezclan muchas cosas, porque vos, por un lado,
Esto que decías primero del comunismo en cosas chiquitas. Sí. Bueno, así se organizó, así eran los soviets. O sea, vos son como si fuese, digamos, un esquema de, bueno, con los de tu cuadra, Claro. bueno, con los de tu barrio. Generas asambleas, te tomas decisiones, de eso se va escalando y se va haciendo, digamos, un soviet, qué sé yo, por zonas, por digamos que tiene lógica lo que decís y eso se puede dar porque si vos juntas un montón de cositas, un montón de grupitos que a la vez sean otro grupo mayor se hace y así empezó la Rusia comunista. El tema es que ahora, si vos querés hacer eso, ahora, en este momento, con esta sociedad, son soluciones que no solucionen de manera total el problema, porque vos decís, bueno, mira, me compro un terreno, que esto lo hace mucha gente posmo, ¿no? Me compro un terreno con 4 amigos, hacemos una huerta, conseguimos subsidios de una multinacional que tiene acciones en una empresa de armas, pero ayuda a solventar proyectos sustentables y ecológicos de hippies posmodernos. Esa gente se junta, vive bien, hasta que un día, por ejemplo, un señor dice, ay, ese terreno está divino para hacer un complejo turístico. Entonces va y trata primero de negociar con los hippies posmodernos, ¿cómo le dan el terreno? Ponerle que los hippies posmodernos no les interese la guita, que tengo mis dudas, lo dejo a criterio del que escucha, y el hippie le dice, no, nos quedamos en el terreno. ¿Vos sabés la cantidad de historias de gente que fue golpeada por la policía? Bueno, acá la fábrica de Monsanto, cuando se ocupó, eso fue una lucha que se ganó, o sea, que se ganó que no se instalara Monsanto por una lucha muy fuerte y entre otras cosas un arma fue realmente instalarse y que meterse adentro del predio y ¡pum! Y ahí nos quedamos y ocupamos el predio. Y vino la burocracia de la UOCRA a pegarle tiros pegarle tiros de goma, de balas de goma, a los que estaban ocupando el predio de Monsanto. Entonces, las soluciones chiquitas sirven, pero si vos lo haces a escala grande. Porque además también la sociedad, digamos, nosotros necesitamos casa, ponerle vestimenta en invierno o para el gusto propio, de lo que quieras, salud, un sistema educativo, digamos, más o menos Para eso podés vivir en una sociedad en donde todos trabajemos 4 horas diarias, digamos, en decir, bueno, a ver, somos 25 personas las que vivimos acá, bueno, vamos a construir 3 mesas porque organizamos la producción, entonces trabajamos, hacemos lo que necesitamos. En el capitalismo eso no, en el capitalismo un tipo dice, bueno, yo por ejemplo dije hoy, bueno, voy a alquilar un local y voy a hacer de ahí un proyecto teatral independiente. Sí, yo lo puedo hacer, pero como eso nadie me dice si sí o si no, nadie me dice, la sociedad necesita un local más de teatro o no lo necesita. Yo me arriesgo, lo tiro, veo, pruebo. Eso también hacen los capitalistas. Bueno, ponemos un supermercado, ponemos una estación de servicio, ponemos una fábrica contaminante, hacemos mierda a una población entera, ya vemos si nos da ganancia o no. Si no les dio ganancia, levantan todo, queda lo que queda, proyectos inmobiliarios, edificios que quedaron en Barcelona. Yo viví en la época de la burbuja inmobiliaria. Vos caminabas por Passeig de Gracia, una avenida, como si yo te dijera acá la Hipólito Yrigoyen, todos los edificios vacíos. Casas, barrios construidos, pero barrios que el mar les golpeaba, chocaba contra la pared de la casa porque nadie se fijaba.
En el capitalismo todo es díscolo, todo es anárquico. Si sucede, funciona, o si sucede, conviene. Bueno, entonces los laburantes pasamos 8, 10 horas laburando para generar las riquezas para una sociedad y después laburamos 4 horas. Y todo lo otro laburemos para que un burgués cague en un inodoro de oro, para que la hija del empresario se vaya a Disney a cumplir sus 15. Una sociedad que te plantea unas opciones muy pelotudas también. Entonces también, bueno, genera unas personalidades muy de mierda. Entonces, por eso digo, a mí en lo personal me faltan elementos teóricos, filosóficos, pero yo vivo en una sociedad en la que mi viejo se levantó y fue a laburar 30 y pico de años a una multinacional, le hizo ganar guita a esa multinacional, se murió y nada, ¿me entendés? Sos una... en esta sociedad vos sos nada más lo que compraste y lo que usaste. ¡Puta madre! ¿Me entendés? Entonces, bueno, yo no digo el burgués es un señor malo, no, pero sí vive en una sociedad en donde él sí se beneficia, donde tiene un montón de beneficios y a donde además es un sistema que genera que cada vez la codicia sea mayor. Entonces vos tenías al principio de la historia unas personas que, bueno, querían ser libres para poder producir y vender algunas cosas y hacer que la sociedad, que cada uno hiciera cosas diferentes. Eso empezó así. Y terminó siendo unos hijos de puta que van a un país, bombardean, matan, asesinan, violan, para quedarse con un pedazo de tierra. Y ese pedazo es estratégico y ahora Estados Unidos está viendo a qué otro país bombardea. Y en cualquier momento, si tienen ganas, tienen bombas también de estas como la de Hiroshima. Entonces digo, será muy idealista pensar en una sociedad de iguales, donde todos vivamos bien. Sí, es idealista. Ahora, sí me parece mucho más irreal pensar que esta sociedad está bien. O sea, eso sí que me parece idealista, que uno pueda ser feliz en una sociedad en donde salís a la calle y tenés que tener miedo de que no te choreen, de que no te violen, de que un banco no se quede con tu guita, de que un empresario no se quede con tu vida y te diga de un día para el otro, no, mira, ¿sabes qué? Hoy ya no. Pregúntale a los obreros de Whirlpool cómo son los burgueses. De un día para el otro cerraron la fábrica. A la mierda, no les importó nada. Digo, sí, no sé si el señor Whirlpool capaz que te lo cruzáis en la calle y es muy amable. Pero sostiene una sociedad en donde si vos le vas a sacar algo a él, te pueden meter un tiro en la cabeza y no pasa nada. Para la burguesía hay pistolas, escopetas, tanques, aviones que no sirven para nada. Eso es. ¿Viste la peli Nueve Reinas? Sí, claro, nací en el 80. De los 90. Cuídate el culo, le dice Darina a Gastón Pauls. Sí, cuídate el culo. Creo que de vuelta. No sé si es. Pero yo me lo cuido más el culo cuando entro al banco que cuando camino por la peatonal. Digo, porque el banco seguro me chorea, seguro me va a sacar plata. Es una empresa creada para eso, para quedarse con la plata de otro. Eso es ser ingenuo, decir, no, el banco le re importan mis ahorros. Eso es un nivel de ingenuidad grande. Sí. Sí. Bueno, ahí tenemos otra discusión filosófica de los bancos y de... Sí, de que la plata nunca está ahí. Es una ilusión. La plata ya es una ilusión, ¿no? Como te doy un papelito todo arrugado y eso vale algo y vos me das algo, un bien real por ese papelito, pero una ilusión que creemos todos. El poder de la ficción, Menos calculo. Marx. Bueno, sí. No, igual si ya empezamos con Marx era un economista, me lo tienen todo esa. ¿Vos sabías que Marx era un economista? Siempre empiezan por ahí. Bien. Marcela con X. Sí. Eso ha sido todo.
me interesa cerrar por acá porque me van a cerrar el bar y necesito dejar los equipos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por hablar conmigo. Antes de dejarte ir, tengo una cosa para decirte y después te hago el cierre. Estoy muy agradecido, estoy muy contento de que hayas venido. Gracias por ofrecerte a venir y por decirme, porque me viste ayer que estaba hablando con un amigo y me dijiste, che, ¿qué onda? Y che, puedo venir. Así que muchas gracias por el atrevimiento, por la valentía y por aparecer. Me encanta. Así que súper bien, muchas gracias y celebro muchísimo esto. Como para mí es lo más valioso que puede existir y creo que en ese sentido, voy a tomar una tangente también de ideas, pero creo que creer, más allá de la declaración verbal de creo en Dios o creo en algo, se pone en las obras más que en las palabras. Fui a un colegio jesuita y una frase de San Ignacio es: el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Entonces, para mí es muy valioso y es muy raro en mi percepción, ni siquiera en mi percepción, te diría, en mi experiencia, el poder tener una conversación civilizada diciendo cómo pensamos las cosas, siendo que las vemos tan distintos. Creo que de igual manera, incluso si decimos algo que estamos en contra de lo que dice el otro, creo que los dos encarnamos la idea y realmente creemos que el diálogo, la conversación en pos de tratar de entender mejor cómo piensa el otro, es algo bueno en sí mismo. Creo que eso lo cumplimos hoy y me deja muy agradecido y celebrando el hecho de que lo hayamos hecho así. Así que muchas gracias. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio, en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras que te encuentren por alguna razón en redes sociales, cómo, dónde te encuentran, en qué redes y cuál es el handle, el nombre. Sí, bueno, primero decirte que a mí me entusiasmó, o sea, siempre te había visto, pasaba caminando rápido y te veía y decía, esto tiene que ser interesante. Y por eso el otro día aproveché, y justo yo sí estaba con tiempo y vos no, entonces... Pero a mí me parece que todo lo que... Porque también yo pensaba, bueno, viste, un 31, estar yendo, vivo en la Loma del Orto, viene en el auto, ¿no? Pero digo, ¿por qué lo haces? Me lo preguntaba a mí, digamos, ¿no? Y siempre he sido una persona curiosa y por lo que volví a vivir a Latinoamérica, después de 10 años en Europa, fue porque yo no quería perder la ingenuidad y la curiosidad. Y sentía que en Europa indefectiblemente la iba a tener que perder porque ahí es un cementerio. Entonces, haber venido acá forma parte de eso. Creo que a mí me gusta hablar, me encanta hablar. Y sobre todo me gusta ser una trotskista, no aparato. Me parece que eso es mi gran valor como trotska, para que en la estadística se pueda decir, no, bueno, hay trotskos que no son aparatos. Eso yo espero, esa es mi lucha dentro del trotskismo, no ser aparato. Y decir, bueno, ¿miro la cámara para mi cosa o no? Bueno, yo soy de teatro, entonces la cámara no la uso mucho. Pero en mis redes sociales me pueden encontrar como Marcela Etchichuri, lo que pasa es que el apellido es un dolor. Y si no, tengo un Instagram que también es La Huerta con G y la U con diéresis, donde me pueden encontrar. Ese es mi proyecto artístico, cultural. Y también hay otro de Instagram que se llama La Colectiva Córdoba, que es una agrupación de artistas del MST y también independientes, que hacemos, bueno, movemos ahí cosas culturales y políticas. Ahí mezclamos la política y la cultura, la colectiva. Eso sería nada más. Bien, déjame hacer un repaso en pos de si es necesario aclarar o si a alguien le ayuda, lo hacemos de vuelta. Me dijiste entonces La Huerta, todo junto, L-A-G-U con diéresis, sí. E-R-T-A, sí. Eso en Instagram. En Instagram. Me dijiste La Colectiva, eso es B corta. Sí. La Colectiva, ¿qué más? La Colectiva CBA, Córdoba. CBA, listo. La Colectiva CBA en Instagram también. Y a vos te encuentran como Marcela con X, sí. Claramente. M-A-R-X-E-L-A, guión bajo, ¿tu apellido? Sí. Guión bajo. El apellido lo voy a deletrear. Bien. Tenés minutos, ¿no? Tenés tiempo. Sí, vale. E-T-C-H-I-C-H-U-R-Y. Si me lo hacen deletrear en una competencia, pierdo sí o sí. Bien.
Marcelas con X hay muy pocas, igual. Creo que te van a encontrar. Pero bien ahí, está ahí. Marcela, ¿eso es todo? Listo, bárbaro. Muchas gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Empieces bien el año.